500 soldados mexicanos de élite entrenando en Fuerte Johnson, Luisiana. Fuerzas especiales estadounidenses desplegándose en territorio mexicano. Ejercicios conjuntos que se multiplican desde 2022. Y sin embargo, en agosto de 2025, Washington amenazó con intervenir militarmente en México sin autorización. La respuesta de la Cancillería mexicana fue inmediata y contundente. México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio. Una línea roja que Estados Unidos cruzó retóricamente, pero que reveló un error estratégico mayúsculo. Después de casi 2 décadas de cooperación militar bajo la Iniciativa Mérida, Washington amenazó públicamente a su socio más importante en la frontera sur. La paradoja era evidente. Mientras Estados Unidos y México realizaban el mayor número de ejercicios militares conjuntos de su historia, el presidente Trump firmaba una orden secreta autorizando el uso de la fuerza en territorio latinoamericano, mientras 500 paracaidistas mexicanos se entrenaban junto a tropas estadounidenses en Luisiana. El embajador de Estados Unidos en México defendía públicamente la posibilidad de intervenir sin permiso. ¿Cómo llegaron dos aliados militares a este punto de ruptura? ¿Qué decisiones equivocadas del Pentágono generaron desconfianza en Ciudad de México? Y lo más importante, ¿puede Estados Unidos permitirse perder a México como socio estratégico cuando China y Rusia observan cada grieta en la relación bilateral? La cooperación que nadie ve, mientras los medios hablan de migración y narcotráfico. Algo más profundo ocurre en la relación militar entre México y Estados Unidos. Una cooperación que comenzó formalmente en 2007 con la Iniciativa Mérida, pero cuyas raíces se remontan a décadas de intercambio militar discreto. La Iniciativa Mérida no es un simple programa de ayuda, es una arquitectura de cooperación de seguridad que involucra al Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA y por parte de México a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El objetivo declarado: combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional que mueve 23,000 millones de dólares anuales solo en la ruta mexicana hacia Estados Unidos, una cifra que representa más que el presupuesto militar de México, Colombia y Centroamérica juntos. Pero detrás de esa narrativa oficial hay una realidad operativa mucho más compleja. Desde 2016, México y Estados Unidos realizan ejercicios militares conjuntos que incluyen paracaidistas, fuerzas especiales, operaciones tácticas avanzadas, defensa aérea y vigilancia marítima. No son simples entrenamientos, son operaciones de integración táctica, compatibilidad de sistemas de comunicación y estandarización de protocolos operativos. En 2025, la cooperación alcanzó niveles sin precedentes. Del 4 de septiembre al 3 de octubre, 500 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano participaron en el ejercicio rotacional 2025 en Fuerte Johnson, Luisiana. El objetivo declarado: fortalecer la coordinación en comunicaciones militares, soporte logístico avanzado y operaciones tácticas bajo principios de reciprocidad, confianza mutua y respeto absoluto a la soberanía de ambas naciones. No era la primera vez. México y Estados Unidos han realizado ejercicios similares desde 2016, pero nunca con tanta intensidad ni frecuencia. En mayo de 2025, los secretarios de Defensa Nacional y Marina de México sostuvieron una reunión estratégica con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, USNORTHCOM, en Chihuahua. El encuentro abordó temas de seguridad fronteriza, cooperación en defensa aérea y coordinación ante amenazas transnacionales. En junio, los mismos funcionarios visitaron Colorado Springs, sede del USNORTHCOM, para profundizar en temas de seguridad, defensa y posibles escenarios de crisis en la frontera común. Era un nivel de coordinación que pocos países en el mundo mantienen con Estados Unidos. En agosto, México participó en la Junta Regional de Comandantes Fronterizos en Ensenada, Baja California, reuniendo a autoridades militares de ambos países para discutir operaciones conjuntas en la frontera. Y en septiembre, participó en la conferencia final de planificación del ejercicio Amalgam Eagle 2025 en Cleveland, Ohio, centrado en la defensa aérea del espacio aéreo norteamericano de cara al Mundial de Fútbol 2026. Era una relación que funcionaba, profunda, técnica, profesional, basada en respeto mutuo y coordinación institucional, hasta que el presidente Trump
Trump firmó una orden secreta, la orden que cambió todo. En agosto de 2025, The New York Times reveló que el presidente Donald Trump había firmado en secreto una orden permitiendo al Departamento de Defensa utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga en América Latina, incluyendo México. La orden solicitaba al Pentágono desarrollar alternativas operativas que incluían el despliegue de fuerzas especiales, apoyo en inteligencia militar, operaciones encubiertas y asesoría táctica, asegurando que cualquier operación debía coordinarse con las autoridades de los países involucrados. Pero el lenguaje era ambiguo. Coordinarse no significaba necesariamente pedir autorización. El documento filtrado no especificaba si Estados Unidos requeriría aprobación formal de México antes de desplegar tropas. Solo mencionaba que las operaciones debían minimizar el impacto en las relaciones bilaterales, una fórmula diplomática que, en términos militares, significaba prepararse para actuar con o sin permiso. El daño diplomático fue inmediato. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un posicionamiento en redes sociales defendiendo la decisión presidencial. El presidente Trump lo ha dejado claro y los líderes en todo nuestro gobierno concuerdan. Estas organizaciones criminales no solo son narcotraficantes, son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones democráticas y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras en México y Estados Unidos. La retórica era deliberadamente provocadora. Clasificar a los cárteles como terroristas implicaba que Estados Unidos podría invocar autoridad legal para intervenir militarmente sin consultar al gobierno mexicano, bajo el argumento de legítima defensa contra amenazas terroristas transnacionales. La respuesta de la Cancillería mexicana fue contundente y sin matices. México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio para combatir al narcotráfico. El comunicado añadió que la cooperación en temas de seguridad se realiza con un respeto absoluto hacia la soberanía nacional y siempre bajo los términos que establece la legislación mexicana y los acuerdos bilaterales vigentes. Era un rechazo diplomático, pero también una advertencia estratégica, y eso ahí. Porque mientras Washington amenazaba con intervenir unilateralmente, Ciudad de México recordaba que la cooperación militar existía precisamente porque ambos países la habían construido juntos durante casi 2 décadas, y esa cooperación incluía algo que Washington parecía olvidar convenientemente. México también autorizaba el ingreso de tropas estadounidenses a su territorio, no porque Estados Unidos lo exigiera, sino porque México lo permitía, el entrenamiento que nadie canceló. Apenas 2 meses después de la crisis diplomática de agosto, el Senado de México aprobó el ingreso de integrantes del 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, quienes participarían en ejercicios de capacitación conjunta con la Marina de México durante los últimos meses de 2025. La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumentó que se trataba de una actividad ya programada desde principios de año y enmarcada en los acuerdos de cooperación bilateral con Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de armas en la frontera común. El entrenamiento se realizaría en 2 fases operativas. Primera fase, del 6 de octubre al 28 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina en Donato Guerra, Estado de México, enfocado en tácticas de infiltración terrestre y operaciones en ambientes montañosos. Segunda fase, del 1 al 12 de diciembre en el polígono de Antón Lizardo, sede de la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz, centrado en operaciones anfibias, vigilancia marítima y reconocimiento especial en zonas costeras. Las prácticas incluirían infiltración táctica, vigilancia avanzada, reconocimiento especial en ambientes hostiles, inteligencia operativa y coordinación de comunicaciones militares con el objetivo de fortalecer la compatibilidad operativa entre las fuerzas de ambos países. El aval del Senado era un requisito constitucional para autorizar la entrada temporal de tropas extranjeras al territorio mexicano, conforme al artículo 76, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno sostuvo que esta cooperación reforzaba la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas mexicanas y fortalecía la seguridad nacional. Sin embargo, críticos políticos y académicos advirtieron sobre posibles riesgos a la soberanía y cuestionaron si el gobierno mexicano estaba cediendo control operativo al Pentágono. Legisladores de oposición exigieron transparencia sobre el alcance real
real de estas operaciones y si incluían intercambio de inteligencia sobre grupos criminales. Pero lo más revelador no era que el entrenamiento continuara a pesar de la crisis diplomática, era que México había autorizado conscientemente el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses apenas 2 meses después de rechazar públicamente cualquier intervención militar unilateral. ¿Contradicción? ¿Debilidad? No. Era una lección magistral de poder estratégico. El error que Washington no ve, el error estratégico de Estados Unidos con México, no fue amenazar con intervenir militarmente, fue olvidar que la cooperación militar funciona precisamente porque ambos países la controlan juntos. La iniciativa Mérida nunca fue diseñada para dirigir operaciones militares o policíacas conjuntas en territorio mexicano, nunca proporcionó armas de fuego directamente ni fondos presupuestarios al gobierno mexicano. Su objetivo central fue apoyar las capacidades institucionales de México para combatir el crimen organizado desde dentro, respetando la soberanía nacional y fortaleciendo las estructuras legales mexicanas. Esa fórmula funcionó durante casi 2 décadas porque Washington entendió algo fundamental. México no es Afganistán, ni Irak, ni Siria. Es un país con instituciones militares profesionales, capacidad operativa propia, tradición jurídica sólida y una constitución que exige aprobación senatorial para cualquier despliegue extranjero en su territorio. Cuando Trump firmó la orden secreta para intervenir militarmente en América Latina, sin consultar formalmente a México, Washington violó el principio básico de la cooperación bilateral, el respeto mutuo y la coordinación institucional. Y México respondió con una lección de diplomacia estratégica en 3 actos. Primer acto, rechazó públicamente cualquier intervención unilateral, dejando claro que la soberanía nacional no era negociable. Segundo acto, mantuvo la cooperación militar programada porque era mutuamente beneficiosa y fortalecía las capacidades de ambos países. Tercer acto, recordó sutilmente a Washington que la autorización para desplegar tropas estadounidenses en territorio mexicano la otorgaba el Senado de México, no el Pentágono. Fue una demostración de poder blando. México no canceló la cooperación, no rompió relaciones, no expulsó diplomáticos. Simplemente dejó claro quién controlaba las reglas del juego, la frontera más militarizada del mundo. Mientras Washington y Ciudad de México negociaban públicamente los términos de su cooperación militar. Algo más estaba ocurriendo silenciosamente en los 3.145 kilómetros de frontera común. La militarización en la frontera entre México y Estados Unidos estaba haciendo más letal el consumo de drogas entre poblaciones vulnerables. Organizaciones no gubernamentales que brindan ayuda a consumidores de sustancias ilegales en Ciudad Juárez y El Paso enfrentaban problemas crecientes para alcanzar a los beneficiarios, que se veían obligados a pasar a las sombras por la presión militar. Era una consecuencia no prevista de la estrategia de seguridad bilateral. Más soldados, más tecnología de vigilancia, más drones, más puntos de control, pero también más rutas clandestinas, más violencia entre cárteles compitiendo por territorios reducidos y más víctimas civiles atrapadas en medio. Y mientras tanto, la cooperación militar entre México y Estados Unidos continuaba intensificándose mes tras mes. En 2025, ambos países realizaron más ejercicios conjuntos que en cualquier año anterior desde el inicio de la iniciativa Mérida. 500 soldados mexicanos entrenando en Fuerte Johnson, fuerzas especiales estadounidenses desplegándose en Estado de México y Veracruz, conferencias de planeación estratégica para la seguridad aérea del Mundial 2026, reuniones bilaterales de alto nivel entre comandantes militares. Era una cooperación profunda, profesional, técnica y estratégica, pero también era una cooperación que Washington casi destruyó con una orden secreta y una amenaza pública, el futuro que nadie predijo. El error estratégico de Estados Unidos con el ejército mexicano no fue militar, fue político, diplomático y conceptual. Washington olvidó que la cooperación bilateral funciona porque ambos países la construyen juntos, año tras año, ejercicio tras ejercicio, acuerdo tras acuerdo, que México no es un cliente subordinado, es un socio estratégico con intereses propios y capacidad de decir no, y que amenazar públicamente con intervenir militarmente en territorio mexicano no fortalece la seguridad regional, la debilita irreparablemente, porque mientras Estados Unidos amenazaba con enviar tropas sin autorización,
México mantenía la cooperación militar programada, pero exclusivamente bajo sus propias reglas constitucionales y legales. Y esa es la lección fundamental que Washington debe aprender si quiere mantener su influencia en América Latina en el siglo XXI. El poder ya no se impone unilateralmente, se negocia, se coordina y se construye institucionalmente. ¿Crees que Estados Unidos puede permitirse perder a México como socio estratégico en un mundo donde China y Rusia observan cada grieta en la relación bilateral? Escribe Frontera en los comentarios si quieres ver la segunda parte sobre cómo las potencias rivales aprovechan los errores diplomáticos de Washington en América Latina.